Bueno, Mirna, muchísimas gracias, sobre todo, primero, por la invitación. Un placer estar con vos, volverte a ver. Una alegría estar haciendo juntos. Recuerdo que la última vez que nos vimos de forma presencial, te estaba certificando de coach ontológico profesional, una alegría que te hayas certificado en la escuela. Y, y yo sé todo lo que trabajaste para eso, todo lo que te pusiste en aprendizaje, así que estar haciendo este vivo junto con vos es una alegría. Y acá estamos con Ángeles, este, para que podamos darte nuestras miradas, nuestra mirada del contexto, de la coyuntura actual. ¿Cómo venís vos? Wow. Muy buenas tardes a ustedes, Ángel y Daniel. La verdad que para mí es un honor compartir esta conversación con ustedes. Son mis maestros, mis formadores y más que agradecida porque, como vos bien decís, son testigos de todo un proceso que ha llevado su tiempo y en el cual seguimos transitándolo, y una alegría total poder hacer juntos porque, como vos decís, hace un poquito más de un año que estuve certificando como coach, y con el deseo de que podamos hacer cosas juntas, con toda la confianza que tengan ustedes como los profesionales que son, que realmente es un honor poder conversar, y que a la vez ustedes estén llegando a toda la ciudadanía de nuestra ciudad, de Las Termas, y en este tiempo que es muy especial para nosotros porque el día domingo cumple 66 años nuestra ciudad, así que estamos en pleno festejo, Qué celebración bueno. y, y contentos que podamos estar haciendo esta conversación de coach y con lo que vos acabas de decir en este nuevo contexto, porque hace un año atrás era otra la historia. Así que la verdad que muy, muy contenta de estar con ustedes. Bueno, gracias, gracias y Gracias. saludos a todos los termeños. Felicidades, felicidades a Felicidades. la ciudad. Santiago, ¿Cómo se ¿Cómo se dice? dice? sí, te cuento que nosotros somos termenses también usamos. Te cuento que no solamente estamos llegando a las termas, sino que con muchísimos lugares del país y, y bueno, sí, a lugares del país, así que seguramente nos están viendo desde todos lados. No queríamos perder este momento porque es único. Buenísimo. Bueno, tenías algunos temas con los que querías que comencemos charlando. Sí, la primera cosa, la primera pregunta sería, como varias veces hemos conversado, todavía esto del coach acá en nuestra ciudad y en nuestra provincia está arrancando, y para el público que nos está viendo, me gustaría que nos puedas decir qué es el coaching. ¿Qué es el coaching? Bueno, en nuestra página de YouTube de Coaching Salta hay varios videos como dando mucha información acerca de lo que es el coaching. Es siempre una buena pregunta para empezar, porque es como que uno siempre, hasta los propios coaches terminan la carrera de coaching y dicen, y les preguntan qué es coaching y no saben qué responder muchas veces, ¿no? A mí me pasó tantas veces. Y la verdad es que hoy me lo preguntás y hay tantas formas de responder esa pregunta que solamente podría ser responsable si yo te digo que te voy a contestar simplemente mi interpretación, ¿no? Este, Sí, así que lo que a mí me gusta pensar del coaching, ¿no? Primero es una forma de vivir. O sea, la gente que estudia coaching lo que hace es aprender una nueva forma de vivir. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor, es diferente nada más. Lo que sí podemos decir que es una manera de vivir con más poder, ¿no? Porque las personas que estudian coaching lo que aprenden son herramientas para su vida personal, son herramientas para su vida laboral que se sustentan en lo que somos como seres humanos. Somos una dinámica de cuerpo, emoción y lenguaje, la cual la llevamos a todos lados a donde vamos, ¿no? Yo estoy en mi casa y, por ejemplo, yo soy licenciado en Administración de Empresas,
Pero cuando voy a mi casa, no soy licenciado en administración de empresas. Soy un ser humano que quizás tiene el rol de pareja, de padre, ¿no? Pero vuelvo al trabajo y soy el licenciado, ¿no? Pero a donde va, sea lo que vaya, donde vaya, ¿no? Yo voy con mi ser humano que tiene emociones, que tiene lenguaje, que tiene corporalidad, que siente cosas, que le pasan cosas. Y una formación de coaching, lo que hacen las personas es empezar a cultivar esa forma de ser que yo quiero tener. Un ser humano, por decirlo así, tenemos formas automáticas en las cuales respondemos a las situaciones de la vida. Respondemos automáticamente de ciertas maneras. De alguna forma eso es lo que llamamos nuestra personalidad. Esa forma automática que tenemos decimos, bueno, es perfecta. Decimos, no sé, este es más miedoso. O decimos, el otro, no sé, lo único que le importa es pasarla bien. Entonces tenemos personalidades basadas en respuestas automáticas. Esas respuestas automáticas no están ni bien ni mal, pero a veces no son las que yo quiero tener, ¿no? Y cuando aprendemos coaching, aprendemos un montón de herramientas para no solamente ser nuestra forma automática de ser. Empezamos a poder ser como nosotros queremos. Empezamos a dar las respuestas que nosotros queremos. Empezamos a dejar de resolver las cosas a veces con un enojo. Empezamos a encontrar nuevas formas de resolver conflictos, de avanzar hacia las cosas que queremos. Y sobre todo hay 3 dominios básicos que todos los seres humanos necesitamos dar una respuesta, ¿no? Que es el dominio de las relaciones personales, ¿no? El dominio del dinero, ¿sí? Necesitamos dinero, y el dominio de la salud. O sea, en estos 3 dominios necesitamos dar respuestas y necesitamos tener cierto éxito para que nuestra vida sea una vida de bienestar. Entonces, con coaching lo que hacemos es aprendemos a avanzar hacia la persona que queremos ser y sobre todo resolver estos 3 conflictos que siempre tenemos en la vida, que lo tenemos todos. Todos tenemos estos 3 conflictos. Entonces aprendemos a tener herramientas para resolver estos tres temas, ¿no? Nuestras relaciones, nuestra vida económica y nuestra salud. Cuando estos 3 temas se resuelven, empezamos a tener un bienestar totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que hacemos en una formación de coaching, que las personas se puedan ir desarrollando para poder alcanzar esos resultados. Así que esa es mi mirada simplemente del coaching. ¿Alguna cosa que te gustaría agregar? Sí, a mí me gusta lo que planteás, y también quisiera agregar que en esto de que vos decís de resolver afuera, también con el coaching hacemos de poder resolver adentro, porque decimos que coaching es una coherencia entre nuestro cuerpo, nuestra emoción y el lenguaje. Entonces muchas veces nosotros deseamos algo, deseamos cumplir un objetivo, pero podemos desear como de manera lingüística, porque nosotros decimos que queremos algo, pero no tenemos como la emoción suficiente para que nos lleve a ese objetivo, y tampoco sabemos, como decimos en coaching, poner el cuerpo en eso que tenemos que entrenarnos y practicar o llevar a cabo para cumplir ese objetivo. Entonces muchas veces la lingüística va por un lado, la emoción por otro y el cuerpo por otro. Entonces una de las cosas que a mí particularmente me pasó con coaching es como poder alinear, o como decimos acá, poner en coherencia esta manera de pensar que tenemos, que es esta estructura lingüística, nuestras emociones, que no significa que vamos a elegir entre las emociones buenas ni malas, ni nada de eso, porque nosotros decimos que todas las emociones son bienvenidas, simplemente el aprendizaje está en aprender a equilibrarlas, en regular el enojo, en también, por ejemplo, regular la alegría, todo depende para qué lo queremos hacer, y aprender a poner el cuerpo. Que en este poder aprender a poner el cuerpo es llevar al cuerpo a donde decimos que queremos ir. Entonces, eso quería agregar, y que es un aprendizaje, ¿no? Como siempre decimos, la plenitud se aprende, se cultiva, se entrena. Totalmente, sí. Es como que No había visto que había otro taller, ay, me olvidé. Muy bien. La verdad que ha sido muy completo su concepto de qué es el coaching y también para qué nos sirve, qué nos permite a las personas que en un momento nos damos cuenta que hay cosas que no nos gustan y queremos otros resultados. Entonces una formación en coach y las conversaciones de coach y el coach tiene un poco
por ahí no sé, función, si uno quiere decirle, esa tarea se hace un poco cargo el coach. No sé si están de acuerdo conmigo. Totalmente, sí, Mir, totalmente de acuerdo. Así que la verdad que yo particularmente invito a todos los que están escuchando a interesarse, informarse, porque realmente son extraordinarios los cambios que uno puede sentir y vivir. Y como decía Ángeles, cerrando ya, esto de la plenitud, que es algo que se aprende y que se trabaja y que tiene que ver con transitar todos esos procesos de aprender a mirarse interiormente, exteriormente, aprender a separar los dominios que nos atraviesan como seres humanos, y que en todo eso tenemos nuestras emociones que a veces, si hacemos desde ahí sin administrarlas, no son tan buenos los resultados o los que esperamos, ¿sí? Así que muchísimas gracias por esa introducción tan completita. Y entrando un poquito más ya por ahí en el título que decía Conversaciones de Coach para la Reinvención. Qué título ese, ¿no? Para estos tiempos. Y cuando conversábamos, y ustedes me pedían a ver qué cosas nos podrían interesar, si hay algo que yo aprendí en el coach, es la importancia de distinguir las palabras y cómo el poder darles declararlas y darle la interpretación que significan para nosotros, cómo podemos entender el sentido que tiene para cada uno una palabra. Entonces, la primera que quería hacerle la pregunta es, ¿qué es esto de la normalidad? ¿Qué es un comportamiento normal? Vos O la normalidad. te referís a la forma en la que estábamos acostumbrados a vivir el día a día. Sí, y tal vez más desde el principio, porque como que uno dice lo normal, la palabra así, normal, la usamos tanto, pero a la vez es como que la usamos porque ya la hemos aprendido de chiquitos, que es lo normal y qué sé yo. Entonces, un poco en ese sentido de la distinción de lo que es normal y de ahí de los comportamientos humanos. Es interesante la pregunta porque hoy lo que nos podemos dar cuenta es que lo que llamamos normal va cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos cambiando lo que es normal. De hecho, el sentido común que llamamos de algo es común en un momento, pero deja de ser común en otro, ¿no? En este momento lo que llamamos normalidad no lo podríamos definir, creo. Creo que no podríamos definir en este momento qué es lo normal, ¿no es cierto? Y acá en la Argentina quizás estamos más acostumbrados a vivir crisis, ¿no es cierto? Podemos llamar que podemos vivir crisis en la Argentina, los que tenemos, no sé, 40, 35 años, ya hemos visto un par de crisis en este país. Entonces, es como que lo normal hoy creo que ha tomado ya una idea de qué es normal, ¿no? No podríamos definir qué es normal hoy. Puede ser que sea normal para algunas personas, algunas cosas, pero nada más. ¿Vos qué pensás? ¿Quieres decir algo de esto? Sí, Sí. a mí me hace, No, me hace mucho realmente, sentido. No, Mirna. No te escucho Ah, no, bien. que me hace después, yo los escucho y después les copio. bueno lo que dice Mirna, porque para mí la pregunta, a mí lo que me pasa adentro cuando escucho la pregunta, que no quiere decir que sea la verdad, es que cuando escucho la palabra normalidad me da estático, me da que si yo tengo conflicto con la normalidad es porque tengo conflicto con salir de la rutina, con conflictos con el cambio, y como vos decías, o sea, no existe la normalidad, y yo lo diría como con otras palabras, que lo único normal sería el cambio, ¿no? Que en esto de tener que salir o entrar de la normalidad, pone en juego como mi capacidad de aceptación al cambio, o de adaptabilidad, o la resistencia. O sea, ¿qué me pasa
que quiero estar permanentemente en la normalidad, y qué me pasa cuando esa normalidad que yo juzgo que es seguridad, que es zona de confort, se termina, Claro. y no es elegida. Sí. Entonces, cómo empiezan a despertarse, puede ser como a despertarse a sentimientos de amenaza, de peligro, de estrés, o se pueden también despertar emociones de posibilidad, de Claro. apertura. Yo creo que la inquietud de la pregunta, o sea, yo voy a ir a lo que yo escucho como la inquietud de la pregunta de Mirna, ¿no? Es que la preocupación que tenemos por lo que llamamos normalidad tiene más que ver con la incertidumbre que genera la situación, ¿no? Porque si nosotros tenemos hay ciertas formas en las cuales nos relacionamos con la incertidumbre, ¿no? Toda la vida, ¿no? Nos han dicho que la incertidumbre no es lo mejor. O si yo tengo incertidumbre, es como que no, yo necesito aprender a estar totalmente seguro. Y es una reacción biológica natural, querer estar seguro, porque tiene que ver cómo nuestra vida está involucrada en eso, ¿no? Pero lo que necesitamos es aprender a salir de la creencia de que la incertidumbre es mala. O sea, nuestra creencia de base, de hecho, toda la gente que se dedica hay muchas profesiones, ¿no?, que se dedican a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, Ángeles es licenciada en seguridad e higiene. Entonces, ¿a qué se dedica? O se dedicaba antes, se dedicaba a la seguridad. Pero si vamos a ver un contador, ¿no?, nos va a enseñar que tenemos que estar seguros en la parte económica. Y así en muchas disciplinas, estamos buscando la seguridad permanente. Porque nos han dicho que si estamos seguros estamos a salvo, estamos bien. Pero lo que no podemos ver es que solamente estando en la incertidumbre es que podemos llegar a cosas nuevas. En mi vida no va a haber nada nuevo, y si no hay nada nuevo en mi vida no va a haber nada bueno, ¿sí? O sea, nada posibilitante. Entonces es como, parece un juego de palabras, pero no lo es, ¿no? Necesitamos aprender a vivir espacios de incertidumbre en los cuales yo esté en paz con la incertidumbre, o sea, que no me quiera escapar de la incertidumbre, sino que empiece a tener emociones que me permitan empezar a aceptar el espacio de incertidumbre. Cuando yo puedo aprender a estar confundido, a decir esto no lo sé, pero no va a pasar nada, es que puedo avanzar hacia cosas nuevas. Y esas cosas nuevas, generalmente en lo nuevo puedo encontrar cosas que me gusten más o menos, o más o menos posibilitantes. Pero sí es la única manera de conocer cosas que sí me traigan posibilidades, por eso lo llamo como lo bueno, ¿no? Entonces, como que eso es lo que me resulta interesante de pensar la palabra normalidad. En la normalidad no hay cosas nuevas. Sí, la verdad que yo los escucho y a mí me hace comparación con decir zona de confort. Y a la vez comparto con vos, Daniel, todo lo que dijiste, que en realidad la normalidad no existe, no es algo, es como que sería, todos los días tendríamos una nueva normalidad, por decirlo así, y que tiene que ver un poco con toda nuestra estructura de formación, de nuestra historia, de ciertos estándares sociales que se respetan y que se cumplen, y que si bien es cierto, estos tiempos ha habido avances muy importantes donde empezamos a poder entender que no hay una normalidad, o sea, en muchos dominios sociales, desde desde las clases sociales hasta las elecciones sexuales, hasta decisiones que son personales y que mucho tiempo han sido como decisiones colectivas. Entonces, que si todos estamos de acuerdo que a favor, por ahí voy a nombrarlo simplemente por nombrar, si tenemos que estar todos a favor de una cosa o de la otra, si estamos todos a favor del aborto o no estamos a favor del aborto, si es normal, si es anormal. Y creo que, bueno, que ese es un poco el desafío que como sociedad tenemos de ir madurando y saliendo de las estructuras que históricamente nos han construido como sociedad. Y bueno, y con esto nuevo que nos ha atravesado, es como que esta pandemia nos ha venido a tirar un balde de agua fría y a sacarnos de esa normalidad que tendríamos como sociedad acostumbrado de
de que se vive de cierta forma o de X forma o con ciertos estándares, ¿no? Así que no sé si me hice entender. Totalmente de acuerdo contigo, amiga. Y bueno, y siguiendo con esto, porque vamos con una línea, ¿sí? La otra pregunta que me gustaría, y en este sentido sigo con esto de la distinción, ¿no? ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Bueno, en nuestra cultura tradicionalmente crisis lo asociamos con algo negativo, ¿no? Pero bueno, ya por suerte muchos hemos escuchado cientos de veces hablar, ¿no? Ya de que esta famosa frase que aparece muchas veces en Facebook o en muchas redes sociales, que es una crisis es una oportunidad, ¿no? Y toda esta historia japonesa de la interpretación de la palabra, ¿no? Pero podemos preguntarnos un poquito más profundamente, más allá de esa interpretación, ¿no? Esta situación de crisis, ¿no? Podemos plantearlo simplemente como cambio. A mí me gusta verlo como cambio. Y en esta situación, cuando vemos una crisis como cambio, ¿no? No hay manera de crecer prácticamente si no hay cambio. O sea, un niño, ¿no? Tiene ciertas maneras de ser y ciertas maneras de pensar y de sentir las cosas, y no se puede volver adulto sin cambiar, ¿no? De hecho, en una pareja pasa muchas veces, ¿no? Que a través de las crisis que se dan en las parejas, es que las parejas van creciendo. O sea, uno madura y al otro como que no le queda salida. Si uno madura y el otro no, esa pareja puede ser que termine, o sea, se pueda terminar, ¿no? Pero cuando en una pareja lo que pasa es que las crisis generalmente son crecimiento de alguno de los dos, ¿no? O nuevas elecciones de alguno de la pareja. Y nosotros, en vez de verla como mala, a esa situación de crisis, necesitamos aprender que de esa crisis es donde es el único camino de crecimiento que tenemos, ¿no? Hay veces que podemos crecer de forma elegida, ¿sí? Pero aunque lo elijamos, no, quizás no como lo estamos haciendo ahora, aunque lo elijamos, eso trae crisis, ¿no? Y eso trae movimientos y eso trae cambios, ¿no? Entonces, sea que lo elijamos o no lo elijamos, eso que llamamos crisis, que va a traer cambio, nos va a movilizar, nos va a poner en emociones de incertidumbre, de confusión, de cómo hacer, de no saber cómo hacer las cosas, no saber cómo hacer algo, ¿no? Pero a mí lo que me gusta pensar, ¿no? Lo que me gusta pensar es que, ¿quieres decir algo hasta acá, antes que avance? Sí, yo tengo otra distinción de crisis, comparto con la que vos decís, pero a mí lo que me gustaría agregar que las crisis para mí es un estado de revisión. Aparecen y cuando aparecen, yo quizás involuntariamente puedo como rever lo que quiero que se quede y lo que quiero que se vaya en mi vida. O sea, porque de alguna manera se me mueve la estantería en esa crisis, como puede ser en una relación de pareja, como puede ser en una relación laboral, familiar, puede ser con la salud, puede ser en un montón de dominios, y aparecen y yo por primera vez, quizás gracias a ese proceso de crisis, entro en conciencia de lo que tengo y de lo que quiero que permanezca y lo que quiero que se vaya. Entonces también sumo eso de las crisis que Claro. tienen de bueno, no solamente como vos decís, este espacio de oportunidad, sino también de revisión. Que hasta que no me duele, parecería que no lo veo. Una de las condiciones infantiles es esperar que me duela para hacer algo. Para hacer algo. ¿No? Es bastante biológico, pero ocurre, ¿no? Una de las cosas que con Ángeles cultivamos mucho es, le vamos a agregar una palabra a esto de las crisis, un problema, ¿no? Un problema toda la vida hemos visto como algo negativo, ¿no? Tengo un problema con mi pareja, tengo un problema con mi jefe, tengo un problema con un empleado, tengo un problema con mi hijo. La palabra problema la tenemos puesta acá en la cabeza y es como, hay personas, no sé, yo tengo un estudiante que me hacía reír el otro día que hablábamos y que nos decía, ¿no? Yo me acuesto pensando en los problemas, entonces no puedo dormir, ¿no? Entonces, esa situación de interpretar los problemas como malos nos ponen en un estado como estresante y de huida, ¿no? O de pelea.
¿no? Y no resuelven la situación esa interpretación hasta ahí. Por eso con ángeles entendemos, ¿no? Creemos y elegimos vivir de una manera en la cual somos medio, esto va a sonar un poco loco, no importa, pero somos como medio fanáticos, por decirlo así, de tomar los problemas y decir, uy, qué interesante. Es como, en este problema, en esta situación, es como, ¿qué hay acá para mí? ¿Qué hay de interesante en este problema? Es como un desafío. Que deje de ser un problema del cual yo tenga que solucionar y huir, y del que yo piense que seguro voy a perder algo, ¿sí? Porque si yo lo interpreto de esa manera, voy a hacer eso, voy a huir, o me voy a pelear, o voy a buscar solucionarlo, no sé, con alambre, como decimos. En cambio, si yo digo, che, veamos este problema como un desafío, y una enfermedad es un desafío de curarme, ¿no? Un problema laboral es un desafío de hacer algo bueno con eso, ¿no? ¿Cómo hago para hacer algo bueno con un problema? Entonces con ángeles nos volvemos medio fanáticos de agarrar los problemas y decir, es como que ya tenemos una práctica, es como un cultivo de una práctica de decir, pongamos el problema sobre la mesa, ¿no? A ver, ¿qué hay acá? Mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué opina Bien. usted? Yo, Ay, Mirna, me Mirna, gustaría vamos escucharla a Mirna, Mirna. vamos Mirna. Vamos, Mirna. no, justamente por ahí decir que también usar la palabra problema es un poco esperar que de afuera venga algo. Si yo lo veo el problema y lo tengo y lo miro desde afuera, pero no decido meterme adentro y mirarlo como un desafío, como un reto a superar. Entonces, este cambio por ahí en la palabra de problema a reto tiene un gran significado porque nos cambia la posición en la que miramos esa crisis o eso que nos saca de nuestra zona de confort o eso que nos duele, y nos pone a nosotros como protagonistas para salir de ese espacio y poder dormir a la noche sin pensar en problemas. Claro, si yo tengo problemas, no voy a poder dormir. No, eso va a ser difícil. Si yo miro desafíos, si miro oportunidades en lo mismo, porque en lo mismo podemos ver un desafío, podemos ver un problema, ¿no? Lo que sí necesitamos para hacer este cambio, y como hay una condición para poder hacer este cambio, y es que yo tengo que estar dispuesto muchas veces a ir adentro mío. ¿Sí? Yo necesito ir adentro mío para poder entender qué es lo que a mí me pasa y que para mí esto es un problema. Porque por ahí, no sé, para otra persona esto no es un problema, pero el problema es si para mí es un problema. Entonces yo tengo que estar dispuesto a ir a mirarme mi forma de pensar. O sea, mi forma de pensar es, por ejemplo, si yo, no sé, tengo un conflicto con un jefe, tengo que ir a pensar por qué yo tengo un conflicto con mi jefe y mi compañero de al lado no. Porque si hay alguien que no tiene este conflicto, quiere decir que el conflicto también lo tengo yo por mi manera de ser y de pensar. Entonces requiere esta condición, ir a mirar cómo soy yo, cómo pienso yo al respecto. ¿Alguna cosita que quieras agregar de esto? Yo comparto, no sé, Ángeles, quería decir algo antes. No, 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 no. no, no. Usted, Mirna, ¿qué piensa? No, yo hemos empezado hablando de crisis y me terminó el problema. Eh, no, es que realmente también por ahí está trillada un poco la frase de tanto que se le repite que una crisis es una oportunidad y bueno, verdaderamente transito así los cambios, como decís vos, Daniel, comparto más la palabra cambio, pero sí creo que biológicamente y emocionalmente nos sacuden algunas cuestiones que nos ponen a nuestro organismo en crisis y que, como vos decís, se nos disparan estos mecanismos de huida o me quedo o salgo corriendo, una de las dos cosas. Entonces, sí creo que hay un poco que antes del cambio hay como un sacudón en el cuerpo donde uno toma ciertas decisiones para que algo cambie. Sí. Es interesante lo que decís porque
biológicamente, ¿no? Bueno, Ángel es una especialista en este tema, pero cuando lo que llamamos crisis, ¿no? Nos suele poner, es una crisis porque a mí me pone en un estado de estrés, ¿sí? Y el estrés, que es bastante complejo de medirlo, de hecho todavía no hay forma definida médicamente para decir esto es estrés o no, es bastante discutible, pero lo que sí podemos saber y que hemos investigado mucho, ¿no? Y desde el coaching y la biodecodificación lo investigamos mucho, es que cada vez que estamos en eso que llamamos estrés, ¿no? Lo que estamos diciendo es, acá hay una situación que yo no sé cómo resolver, ¿no? Y como yo no sé cómo resolverla, entro en peligro. O sea, yo estoy en peligro si no logro resolver esta situación. De hecho, la palabra estrés viene del inglés que es stretching, y el stretching es como un estiramiento. Entonces, como yo estoy en estrés, me estoy como estirando para alcanzar la solución de este conflicto, ¿no? Pero esa interpretación del estrés también es como la forma negativa de ver la situación. En vez de creer que aunque yo hoy no sepa cómo resolverlo, puedo aprender a resolverlo, o sea, que yo puedo resolverlo, aunque yo no sepa cómo resolverlo hoy, eso baja mucho el estrés, ¿no? En cambio, si yo empiezo a decir, yo no voy a poder solucionar esto porque hoy no sé, entonces no voy a saber cómo resolverlo, estoy aumentando el estrés que estoy viviendo. Me gusta lo que planteas. Pero sí, lo que sí me pregunto si cada ser humano, al ser tan particular, tiene, más allá de todo, una crisis, dependiendo si la sabe transitar lo que le pasa o no. Ahí es donde quiero apuntar, Mirna, porque vos, lo que yo escucho es que estás planteando Ahí que si está. no sé, puedo salir adelante, y que si no sé, no voy a poder solucionar. Entonces, necesito tener un recurso que vaya por arriba del si sé o no sé hacer las cosas. Entonces, yo quería agregar qué importante que es en esto que plantea Dani, como dice nuestro máster, tener una narrativa que me acompañe a creer que tengo capacidad de aprender. Entonces ya si yo sé o no sé cómo salir de esto, no tiene nada que ver, porque si no sé, tengo la capacidad de poder aprender. Que creo que también es mucho de las cosas por las cuales nos estresamos, es que ante los desafíos pretendemos saber de antemano cómo salir de ahí. Y justamente son desafíos porque no sabemos qué hacer. Pero es muy distinto pararme frente al desafío confiando que tengo la capacidad de aprender. O sea, si yo creo que tengo la capacidad de aprender, entonces muchas menos cosas me van a poner en el estrés, Claro, exacto. ¿no? Muchas menos cosas me van a poner en estrés y voy a transcurrir las crisis de una forma mucho más saludable y hasta de una forma mucho más alegre. No es que haya que estar alegre, pero es mucho más, hace mucho mejor a todo nuestro sistema biológico. O más liviano. Más liviano, claro. Entonces, la idea de que hay algo que no sé cómo resolver ahora, la podemos ya poder resolver aunque no sepa ahora cómo resolverlo. Nosotros con Ángeles eso lo llamamos ser suficientes. O sea, empezar a vivir con la creencia de que el próximo desafío que tenemos enfrente somos suficientes para resolverlo. Porque la mayoría de las veces entramos en estrés porque estamos mirando algo que viene, no sé, que ni siquiera sé qué pasa, que lo estoy creyendo, que lo estoy inventando, que lo estoy imaginando de acá a un año y creamos un monstruo a veces adentro de nuestra cabeza. Pero si todos los que están acá o todos los que vean la grabación es lo mismo, se ponen a pensar, ¿no? Nos ponemos a pensar, son la mayoría, si se ponen a ver los desafíos que tienen por delante mañana, no les pregunto el desafío que tienen de acá a un año, sino el desafío que tienen mañana, ¿no? Y si al desafío que tienen mañana lo pueden resolver, la mayoría no, vamos a pensar que sí. O sea, yo tengo un desafío, mañana lo puedo llevar adelante ese desafío. ¿Soy suficiente para llevar adelante ese desafío mañana?
Y mañana sí, por ejemplo, yo soy un maratonista súper profesional, y si miro el desafío final, y por ahí voy a decir, uy, ¿se podrá? Pero el desafío de mañana, ¿cuál es? Y salir a correr X cantidad de kilómetros. ¿Y eso lo puedo hacer? Y sí, o sea, Sí. eso sí, ya que estamos hablando de deporte, estamos en la dirección de deportes. Entonces, o sea, los desafíos son día a día, ¿no? Y para lo que somos suficientes es para el desafío día a día. Los seres humanos necesitamos aprender a pensar en el desafío día a día. Los animales en la naturaleza no andan pensando en los desafíos que tienen de acá al año que viene. El león no dice, uy, no voy a poder cazar de acá a un año. Lo que sabe el león es que hoy va a salir a cazar y va a conseguir una presa y va a llevar esa presa a sus crías para comer. Y que hoy lo puede hacer. No está viendo cómo va a resolver los problemas de acá a un año el león, ¿no? Pero nosotros los seres humanos, como tenemos esa capacidad, sí nos hacemos problemas por cosas que todavía no existen y que no sabemos si van a existir, ¿no? ¿Algún comentario? Y que esto de ser suficientes también me gusta mucho, lo reflexionamos, lo aprendimos y lo enseñamos con Daniel, porque para mí la suficiencia tiene que ver con que es lo que me mantiene vivo y me da una sensación de valoración con lo que tengo, con lo que he logrado, con lo que hay en este momento. Y que a partir de esa base que yo puedo valorar, agradecer y mirar, recién puedo ir hacia adelante, y que por supuesto que tenemos muchísimas cosas para mejorar, pero siempre partiendo de la idea de que somos suficientes. Entonces esta mirada, este punto de vista me parece como muy, muy diferente a que cuando pensamos que no podemos hacer algo frente a un desafío. Entonces, me parece que son miradas distintas, y la pregunta como sería, ¿qué me conviene para mi bienestar personal? Pararme frente a un desafío pensando que no puedo, que no sé, o pararme frente a un desafío pensando que soy suficiente para ese desafío. Bueno, acá entraría esto que veníamos hablando hace un rato, que es no confundir el no puedo con el no sé, Claro. que es lo que siempre hacemos, ¿no? Cuando yo no sé algo, lo que le digo a mi cerebro es, no se puede, ¿no? Porque eso echa la responsabilidad un poco afuera, ¿no? Que yo no pueda es culpa de el otro, el desafío, el mundo, las situaciones externas. Pero si yo digo yo no sé, no le puedo echar la culpa a nadie. Yo soy el que no sabe. Pero cuando yo puedo decirme y aceptar que yo no sé, entonces yo puedo aprender, ¿no? Entonces, si yo puedo aprender, soy suficiente para este desafío que viene, ¿no? Aunque no sepa cómo lo voy a hacer. O sea, no hay problema si yo no sé cómo se resuelve este desafío. Si yo ya supiera cómo resolver todos los desafíos de la vida, ya no estaría en esta vida. Claro. Ya me hubiera ido a otra vida. Yo hubiera egresado. Yo hubiera egresado, digamos, ¿no? Pero como tenemos desafíos y vamos viviendo desafío a desafío, vamos creciendo, pero solamente podemos crecer si aceptamos esa incertidumbre como buena y nos consideramos suficientes para cada paso que tenemos que dar, ¿no? Si no somos suficientes para ese paso, entramos en estrés. Bien, yo comparto totalmente lo que ustedes acaban de comentar, y cuando armábamos esta conversación, yo le decía que, bueno, que tenía una reunión y que después de esa reunión iba a ver de qué conversábamos, y un poco puedo sí decir el resultado de lo que es pararme en el no puedo, la diferencia esta que vos acabas de marcar entre el no puedo y el no sé. Y encontrar ese punto que siempre que es tan determinante para la adaptación, que es el poder salir de nuestra arrogancia o de nuestro no poder declarar que no sabemos hacer las cosas, y esto de pedir ayuda. Y aún a veces cuando me ofrecen ayuda, no aceptarla. Cuántas cosas se pierden por no saber reconocer que no sabemos, y no poder reconocer, quedarme en el no puedo, y a la vez no permitirme el pedir ayuda. Son en esto que cuando no sé hacer algo,
empezar a mirar o a pedir a los que sí saben hacer las cosas, o lo que necesitan, mejor dicho, cómo nos cierra posibilidades estar desde ese lugar. Esta conversación que estamos teniendo, hay cosas que no sabíamos, que no sabemos, que no sabíamos tecnología, ¿no? Pero bueno, sabíamos que de una u otra forma lo íbamos a hacer, y que íbamos a ser suficientes para poder hacerlo juntos. ¿O no, Mirna? ¿O no, Mirna? ¿Usted qué dice? Sí, tenemos bastante conversado ese tema de la suficiencia, y la verdad que se hace muchísimo más corta y más liviana la carrera cuando uno puede plantearse a diario las metas y los objetivos, y no mirar tan lejanamente las cosas. La verdad que nos baja muchísimo el nivel de estrés, y nos ponen también en el desafío permanente, porque si yo para mañana tengo que hacer ciertas cosas, también tomo otros compromisos para ser más efectivo. No sé qué opinan ustedes. Totalmente, sí, sí, sí. Nosotros que trabajamos mucho tiempo, trabajé formando gerentes para que aprendan a dirigir equipos, y el primer trabajo es aprender a dirigirse a uno mismo. O sea, si yo no me puedo dirigir a mí, va a ser bastante difícil que dirija a alguien, ¿no? Entonces, nosotros decimos en lo que es administración del tiempo, ¿no? Que uno aprende a administrar, uno quiere como controlar el presente a veces, pero para ordenarse tiene que mirar el futuro y volver al presente para ver qué es lo que en el presente es valioso para construir el futuro que quiere. No es solamente hacer un montón de cosas a lo loco, tratando de hacer 1000 cosas, ¿no? Sino es que eligiendo las cosas que me llevan al futuro que quiero, ¿no? Entonces yo necesito aprender a elegir mis prioridades, ¿no? ¿Qué es prioridad hoy y qué no es prioridad hoy? Y mi sorpresa siempre fue en ese estudio, ¿no? Realmente me sorprendía, pero después también me di cuenta que a mí me pasaba lo mismo, ¿no? No es que yo era distinto, para nada. Me fui dando cuenta de que las personas están todo el tiempo repitiendo cosas, ¿no? En automático, ¿sí? Esto que decíamos al principio. Estamos acostumbrados a hacer todos los días lo mismo. Una y otra vez hacemos lo mismo, ¿sí? Y ocupamos gran parte del tiempo de nuestra vida en lo que llamamos actividades, ¿no? Las actividades son nuestro diario, nuestra rutina, nuestra cotidianeidad, esa es la que a veces queremos volver, ¿no? Pero generalmente en ese cúmulo de cosas que hacemos todos los días, no hay cosas que me lleven a los nuevos objetivos, porque los nuevos objetivos requieren nuevas acciones, o sea, requieren acciones que no conozco. No va a haber nuevos resultados sin acciones que ya conozco. Necesito acciones desconocidas, y esas acciones desconocidas nos dedicamos a evitarlas. O sea, me dedico a evitar la acción desconocida, pero la acción desconocida es la única que me va a llevar a algún resultado nuevo en mi vida. O sea, esta cuestión famosa de Einstein, que la locura es pensar que vamos a conseguir algo distinto haciendo siempre lo mismo. ¿Alguna cosa de este tema? Sí, la verdad que... Sí, Ángeles. Que coincido con esto de que vos decís, que lo vemos cuando aprendemos, vos nos facilitas administrar el tiempo, cómo nos mostrás cómo esos objetivos, esos desafíos, tienen que tener características, ¿no? Como que primero y principal, que sea responsable, nosotros decimos que también sean ecológicos. Ecológicos quiere decir que no solamente me haga el bien a mí, sino que también le haga bien a los demás. Entonces podemos plantear objetivos en red, y sobre todo esto que decís, que propongan algo nuevo, objetivos, metas, prioridades, que me den ese plus de desafío, que no me estrese, que no sea algo extremadamente loco, pero sí que de a poquito pueda ir planteando desafíos para ir aprendiendo cosas nuevas.
Pequeños desafíos. Pequeños desafíos para nuestro aprendizaje continuo y cotidiano. Sí. Por eso tenemos grupos, ¿no? Grupos de estudio y grupos de WhatsApp que se llaman aprendizaje continuo, o sea que necesitamos darnos cuenta que necesitamos estar en el aprendizaje continuo y que los desafíos tienen que ser posibles, los tengo que ver yo, sentir como pequeños, ¿no? Como, Y puedo agregar algo sí. más. Para mí el objetivo no es como aprender todos los días por el solo hecho de tener más información, sino aprender todos los días un poquito por el solo hecho del hábito de convertirme en aprendiz. Porque es un entrenamiento, al menos hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, para mí ha sido un entrenamiento aprender a ser aprendiz. Entonces no es solamente aprender por tener más información y por tener este libro y por tener esta información y por irme a todos los cursos. No, es porque también aprender con el cuerpo a hacer ese desafío, porque hay algo que nosotros hacemos cuando aprendemos, que es acompañar cada nueva información que tenemos, lo acompañamos con el cuerpo. Y el cuerpo necesita práctica. Entonces, cuando hablo de tener pequeños desafíos para hacer hábito el aprendizaje, también no solamente de tener mucha información acá, sino que del cuerpo no se sienta tan incómodo cuando va a hacer algo que nunca hizo. Claro, es como, es un cultivo. O sea, esto que estamos hablando ahora, por más que lo hablemos, yo lo puedo entender, pero después que lo haga propio, ¿no? Que lo haga cuerpo, implica que lo haga todos los días, ¿no? Que yo todos los días haga algo con esa conciencia. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un amigo acá que está en sala, que es Luis, ¿no? Que se puso un desafío hace poco tiempo, ¿no? En el cual se puso el desafío de dar un taller por Zoom, por aplicación, no lo había hecho nunca, ¿no? Entonces, otra cosa interesante que hizo fue ponerse en equipo con alguien. O sea, porque nuestra idea es como que yo lo tengo que hacer solo. Es muy fuerte la idea de que tengo que hacer sola las cosas, ¿no? Entonces Luis se puso en equipo con otro estudiante de la escuela y juntos se fueron apoyando en ese desafío de dar una charla por Zoom, ¿no? Que como ellos no habían dado nunca, ¿no? Quizás, no sé, para Ángeles, que está acostumbrada a hacer eso, no es un desafío. Pero para Luis era un desafío porque era su primera vez, ¿no? Pero lo hizo, ¿no? Y buscó una red de ayuda, se apoyó en la red de ayuda y puso el cuerpo a ese pequeño desafío, ¿no? Entonces es un cultivo permanente de que yo empiece a sentir las cosas diferentes. El logro no está en que yo las entienda nada más. El logro está en que yo vaya sintiendo las diferentes a la situación. ¿Qué opina? ¿Le parece? ¿Le parece Ángeles Vargas Nonsalles? De ir sintiendo la diferencia en el cuerpo. Claro. Como que podemos decir que aprender es ir viendo la diferencia en mi propio cuerpo. Tal cual. No solamente lo que entiendo. Como nosotros tenemos un lema, tenemos muchos fueguitos, nosotros decimos que son fueguitos que nos encienden el alma, y uno de ellos es esto de que aprender no solamente es recopilar información, sino también cambiar de comportamiento. Que cuando nosotros cambiamos de comportamiento podemos como autoevaluarnos si estamos aprendiendo eso que queremos aprender, eso que queremos lograr. Entonces una de las maneras de medirnos está en el comportamiento. Entonces yo tengo siempre el mismo comportamiento y hago siempre lo mismo, y quizás ese el aprendizaje que digo que estoy haciendo, que quiero tener, todavía no ha impactado en ese plano material, en ese plano biológico, concreto. Empieza en una fase inmaterial que es el pensar, pero lo tengo que llevar a una fase material que es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Cómo siento las cosas en mi propio cuerpo. Entonces muchas veces confundir que aprender mentalmente es lo mismo, va a pasar lo mismo con mi cuerpo, a veces nos encontramos que el cuerpo se frustra, se cansa, siente vergüenza, siente incomodidad, siente miedo. A veces yo lo planifico en mi mente y en mi mente es perfecto, voy y lo hago. y cuando me levanto para hacerlo, resulta que empiezo a frustrarme, empiezan a aparecer esos frenos que son propios de la resistencia, una resistencia biológica, la zona de confort.
prácticamente podríamos decir que es imposible creer que algo que yo me imagino va a ser tal cual en la teoría que en la práctica. Que en la práctica. Pero nuestra ilusión es que sea. Necesitamos dejar esa ilusión infantil. Tal cual. Es una ilusión infantil, yo digo, que los planes que hacemos, a veces planeamos cosas. Y es una ilusión infantil creer que planear algo es para que salga tal cual como lo planeé. Eso no va a pasar. Es infantil creer que eso va a ser así. Lo que tenemos que valorar es que lo hicimos y que aprendimos. Porque muchas veces, como las cosas no salen como las planeo, me doy la excusa para... No hay ningún problema, Lili. Como yo no salen las cosas como las planeo, digo, en este país no se puede hacer nada. O digo, no, ¿para qué voy a planear si las cosas no salen como yo quiero? Pero no planeamos para que las cosas salgan perfectas. Planeamos para crecer. Planeamos para aprender. Planeamos para solucionar, pensar algo antes de que ocurra. Pero no planeamos para que las cosas salgan tal cual como yo me las imagino. Porque es imposible que coincida el plano de las ideas con el plano de lo concreto. O sea, no hay posibilidad de que eso se alinee siempre. Tienen naturaleza distinta, tienen procesos distintos. Yo cuando pienso algo, pasa en segundos y yo puedo tener un plan maestro en mi cabeza. Pero tiene que pasar mucho tiempo para que lo lleve al cuerpo, porque el cuerpo tiene su proceso, tiene sus movimientos. Totalmente. Tiene su ritmo. Totalmente. Interesante punto. Bien. Mirna, ¿alguna cosita más que quieras decir? Sí, por ahí lo voy a hablar en lenguaje de entrenadora, en este caso deportiva. De lo que acabamos de decir, sé que también es como un poco loco no plantearnos metas a ciertos tiempos y a ciertos plazos para ir regulando nuestras energías, también conociendo y aprendiendo estrategias para lograr eso que nos proponemos y estableciendo prioridades. Un deportista para prepararse, para tener buenos resultados, lo hace por lo menos mínimo un año antes. Empieza, tal competencia es la más importante y tengo que llegar bien. Estas otras pequeños pasos o pequeñas competencias me van a servir para llegar en óptimas condiciones en donde yo quiero ver plasmado mi clasificación, mis resultados. Entonces, comparto todo lo que están diciendo, y que sí es importante, más allá del sentirse suficiente el día a día, es en plantearnos ciertas metas y establecer ciertas estrategias. Por ejemplo, yo les hablo un poquito desde el punto de vista deportivo. Cuando se arman estrategias para desarrollo de ciertas capacidades, uno busca diferentes métodos que estresen ciertas partes del organismo, no profundamente solamente uno, sino como pequeños estreses en diferentes partes, de tal manera que no hagas un agotamiento. Entonces vas regulando a través de ese conocimiento cómo no agotar, y renovar las energías y estimular ciertos receptores o sustancias, y todo el movimiento químico del organismo, para no caer en un estrés crónico o una fatiga. Entonces se van regulando muchas estrategias desde la alimentación, desde el descanso, desde aplicar diferentes métodos de entrenamiento. Esto es haciendo la comparación con esto de ir aprendiendo, o sea, realmente para poder cumplir las metas hay que aprender, hay que estar disponibles al aprendizaje y al variar las estrategias, que sería igual no hacer siempre lo mismo. De hecho, una vez alguien me hacía referencia a un deportista que me decía, ¿y cómo quiere mejorar las marcas si yo todos los días paso en X horario y esa persona está haciendo exactamente lo mismo? Entonces, fue simplemente un sentido común y una observación. Y al 100% de que en la cabeza podemos
pensar muchas cosas, pero después, cuando vamos al comportamiento, es donde se ve el aprendizaje. Si yo puedo ser coherente con esas cosas que digo que aprendí. Y que el aprendizaje es un proceso que de tiempo y constante, que todo el tiempo estamos en aprendizaje y perfeccionándolo, mejorándolo, o cambiándolo constantemente. Así que eso quería compartirles. Qué bueno el paralelismo, ¿no? Preciso que estás mostrando entre una vida de éxito deportivo y una vida de éxito personal, ¿no? Aplicable a cualquier situación, ¿no? Es exactamente el mismo paralelismo, ¿no? En el cual necesito tener pequeños estreses para mi crecimiento, pero no estreses que no pueda resolver, ¿no? Por eso mirar en el día a día. Qué buen paralelismo. Mirna, gracias. Y bueno, como ya nos vamos extendiendo un poquito en tiempo, y sigo en esto del por ahí distinguir las palabras, ¿sí? Si pudieras hacer una distinción entre lo que es cambio, lo que es transformación, y la palabra top model de este momento, no sé cómo sería, reinventar o reinvención. No. Qué buena pregunta, Mirna, gracias. Me resulta muy interesante, ¿no? Nosotros en coaching planteamos, ¿no?, que un cambio es una modificación transitoria. Si cuando yo hago un cambio, hago una modificación, pero la característica de esa modificación es que no se sostiene siempre en el tiempo. O sea, hay una modificación, la hago un tiempo. Un ejemplo típico: voy a hacer una dieta y no como X cosa, y eso lo hago mi esfuerzo y lo mantengo, no sé, un mes, 2, 3, ¿no es cierto? Eso es un cambio, ¿sí? Simplemente un cambio. No tiene nada de bueno ni de malo, es simplemente un cambio, ¿no? Es una experiencia que yo estoy haciendo muchas veces en ese cambio. Hay otra situación muy distinta que es la transformación. Nosotros en la escuela damos a veces algunos años premios a la transformación, porque lo que hacemos es mirar, ¿no?, en las personas quién realmente ha hecho cambios transitorios y quién, nosotros tenemos mucha experiencia, ya nos damos cuenta quién hace cambios transitorios o quién hace cambios permanentes, ¿no? Cuando yo un cambio lo hago profundamente, no lo hago solamente desde la acción, ¿no? Esa es una cosa que siempre distinguimos con Ángeles, que es, si yo cambio solamente desde la acción, usualmente los cambios son transitorios. Cuando yo hago los cambios desde las creencias de la vida, cuando yo hago las creencias desde lo que yo creo del vivir, desde lo que yo creo de la cosa, desde lo que yo creo que puede ser diferente en mi vida, cuando yo hago una comprensión distinta y hago un cambio de una creencia, ¿no?, entonces sí estoy disponible para que ese cambio no sea transitorio, sino se vuelva permanente. Si un cambio permanente, no sé, yo he visto personas que realmente se enojaban mucho, por ejemplo, y la pasaban muy mal, ¿no? Y la gente que ha hecho coaching conoce personas que de enojarse mucho, ¿no?, han logrado una vida con mucha serenidad, ¿no? Mucha serenidad, mucha tranquilidad, ¿no? Y han logrado que eso sea permanente, ¿no? Eso sea permanente. Entonces, ese cambio permanente, nosotros en coaching lo llamamos transformación, porque ya la transformación hace que uno viva de otra forma, y no un par de meses, que lo viva permanentemente. Y eso solamente se logra desde el cambio de paradigmas, del cambio de creencia, el cambio de observador más profundamente, ¿sí? Y por último, la palabra top, como le dice mi amiga Mirna, la reinvención. Es interesante lo de la reinvención, ¿no? Porque por ahí Ángeles les puede dar una mirada que me gustaría también, su mirada del tema. Yo voy a compartir mi mirada, ¿no?, de la reinvención. La reinvención es un cambio de identidad. O sea, cuando hay una reinvención, para que haya una reinvención en las personas, usualmente hay un cambio de identidad pública, ¿no? Puede ser acompañada de una identidad interna o no,
Pero cuando yo me reinvento, ¿no? Yo empiezo a hacer una posibilidad diferente para las personas a las cuales les doy algo. O sea, yo empiezo a ser distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, yo en alguna época era, no sé, licenciado en Administración de Empresas y me dedicaba a facilitar procesos, no sé, humanos de administración en algunas empresas, ¿no? O administraba empresas agropecuarias, por ejemplo. Eh, y esa era la oferta de valor que yo le daba al mundo, ¿no? Cuando yo transformo esa oferta de valor que yo le doy al mundo, ¿no? Y la transformo, usualmente cuando la voy a transformar es porque creo que voy a agregar otro valor en el mundo. Cuando yo esa posibilidad que soy en el mundo la transformo, cambia la persona que yo le ofrezco al mundo. Ya soy otra persona, empiezo a ser otro, ¿sí? Entonces, para mí, este momento es como particularmente interesante, porque como todas las estanterías se movieron, como dijo Ángeles, o sea, todas las estanterías de millones de cosas están totalmente modificadas, cambiadas. Entonces, es una hermosa oportunidad para que yo vea cosas que está lleno de personas con nuevos problemas. O sea, este es un momento en el que las personas estamos todos llenos de nuevos problemas, ¿no? Veníamos en una deriva en la cual los conflictos eran unos y más o menos había un grupo de soluciones para esos conflictos, ¿no? Y había personas que sabían como, yo soy el referente de esto, yo soy el referente de esto. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿No? Lo que pasa ahora es que todos tenemos nuevas problemáticas, conflictos diferentes. Y yo, como emprendedor quizás, ¿no? Puedo empezar a decir, acá dice Falú, un amigo, quiebres por todos lados, totalmente. O sea, hay nuevos conflictos, nuevas problemáticas, ¿no? Y si yo tengo la capacidad emocional, en este momento se están abriendo, está lleno, una apertura se llama, un disclosing se llama en inglés, es una apertura a un montón de nuevos conflictos y que yo puedo ver si me quiero hacer cargo de esos nuevos conflictos o no. Y encima, en este momento histórico, tengo todas las herramientas tecnológicas para poder llevar esa posibilidad que yo soy, no solamente a mi comunidad local, sino que tengo una posibilidad de llevar lo que yo quiero hacer a una comunidad mucho más grande, ¿no? Entonces, los cambios de estantería son una modificación en la posibilidad que yo tengo de cambiar mi identidad para darle más valor a otras personas, ¿no? Entonces, lo que con Ángeles no habíamos hecho nunca, que por ejemplo, hasta antes de la pandemia no estábamos pensando tanto en trabajar en otros países, y bueno, la pandemia nos obligó. Culpa de la pandemia. La pandemia nos obligó a empezar a hacer sesiones, por ejemplo, en otros países, ¿no es cierto? Entonces ahora hacemos sesiones de coaching y de biodecodificación a muchos lugares, ¿no? Y es bueno, ampliamos y estamos transformando la identidad que yo tengo. Entonces la pregunta que me tengo que empezar a hacer si quiero una reinvención es decir, ¿de qué nuevo conflicto, quizás global o comunitario, me quiero hacer cargo? O sea, ¿cuál es nosotros en coaching le llamamos quiebre, ¿no? ¿Cuál es el conflicto, cuál es el quiebre, cuál es el problema que la gente tiene ahora que no tenía antes? Y lo más probable es que lo siga teniendo, que yo me quiero hacer cargo. O sea, ¿cuál es el nuevo quiebre que me quiero hacer cargo? ¿De qué cosa nueva me quiero hacer cargo que alguien no se está haciendo cargo? ¿Dónde quiero ser útil? ¿Haciendo qué cosa quiero ser útil para mí y para la comunidad? Para la comunidad. Sí, porque, o sea, entramos en crisis, quiere decir que estamos todos llenos de problemas. Y hay algo también esto que me gustaría agregar, que esto que vos decís, ¿no? ¿En qué quiebre me quiero hacer cargo? Yo me estoy planteando como en qué quiero ser útil, que podríamos fácilmente decir de qué propósito quiero hacer, o sea, ¿cómo puedo definir mi propósito con eso? Sí. Porque tenemos esta idea que el propósito o viene de arriba, o alguien te lo dicta, viene un ángel y te lo susurra al oído. Y en coaching lo que decimos es que nosotros somos los creadores de ese propósito, nosotros lo elegimos, y una de las maneras de elegir ese propósito es esto justamente lo que trae Dani, es ver dónde está la necesidad, dónde puedo ser útil, cómo es que yo puedo hacer oferta para mí y para el otro, y ahí nace esto que tanto muchas veces buscamos, nos pasamos la vida buscando, que es el propósito de nuestras vidas, ¿no? ¿A qué viene al mundo? Nos preguntamos muchas veces.
Sí. Y no nos damos cuenta que esa respuesta es una creación de decisiones, de elecciones. Y digamos, eso nos va haciendo adultos, ¿no? Ir decidiendo las cosas que yo quiero darle al mundo y eso hace la forma en la que yo quiero vivir, me va haciendo adulto a mí. O sea, yo voy creciendo como persona en la medida en que defino estas cosas. O sea, yo voy definiendo, porque si no me quedo como caprichoso, me quedo como queriendo que otros me solucionen y me den, ¿no? Me quedo un poco en ese estado que traía Mirna hace un rato, que es que de afuera me den, ¿no? Y acá es como yo que voy a dar, yo que voy a dar de valioso, ¿no? Es distinta la mirada de esa situación, yo que voy a dar de valioso para que yo sea adulto también, o sea, yo soy el que voy a dar, también voy a recibir, pero acá la pregunta del adulto es qué voy a dar yo a la comunidad, de qué forma voy a ser adulto. Bueno, esperamos haber contestado Habiéndolos escuchado. Sí, creo que escuché lo que creo que interpreté. Y me surge otra pregunta sobre eso mismo, ¿no? Para por ahí llevarle a la gente, al común de las personas que en este momento están en esa búsqueda de reinventarse, ¿no? La traigo a la palabra porque la verdad uno agarra una red social y es la palabra que todo el tiempo se repite, reinventándome, y me hacía, más que nada me daba curiosidad a ver qué es lo que pasa ahí, y escuchando lo que vos acabas de decir, que es esto de hacerme de nuevo, escucho, y inventarme de nuevo, salir de lo anterior que era, no sé qué, y entonces en eso, para guiar un poco a las personas, que es la pregunta que podría hacerme para encontrar sentido a mi reinvención, a esa nueva creación de mí mismo. Está buenísima la pregunta porque está en la línea, ¿no? Está en la línea del pensamiento este. Y es que una de las cosas, una forma, hay varias, ¿no? Pero la forma que una forma que me gusta ver, sobre todo en estos momentos, ¿no? Hay otros momentos en los que requieren otras formas, ¿sí? Pero estos momentos así de crisis más generales, ¿no? Es interesante mirar cuáles son las prácticas marginales, ¿no? Una práctica marginal, ¿no? Es algo que una comunidad muy pequeña está haciendo, ¿sí? Las prácticas marginales son cosas que pocas personas vienen haciendo, ¿no? Es muy interesante mirar eso, ¿sí? Porque hay prácticas que son generales. Por ejemplo, no sé, la universidad. La universidad es una práctica general, todos la conocemos, todos sabemos lo que es una carrera universitaria, de hecho ya sabemos que se van volviendo obsoletas, que hay cada vez los adolescentes menos quieren ir a la universidad, entonces es una práctica general, una práctica generalizada, ni bueno ni malo, es una práctica generalizada. Pero hay prácticas que son más de comunidades pequeñas, ¿no? Pero muchas veces las prácticas que son pequeñas, y sobre todo en estos momentos, de golpe se vuelven mundiales. Las prácticas que son pequeñas se vuelven mundiales, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Esta aplicación que estamos usando, que es Zoom, ¿no? En una semana, cuando empezó la pandemia, en una semana ganó 23.000 millones de dólares el dueño de Zoom, ¿no? O sea, una práctica que era totalmente marginal. Nada, ¿cuánta gente hacía Zoom antes de la pandemia? No sé, 2, 3, 5, ¿no? Pero de golpe se volvió el método de comunicación mundial masiva, ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que mirar, ¿no? ¿Qué prácticas son marginales, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo algunos pocos que se puede volver una práctica generalizada? Particularmente este es un momento para mirar esas cosas, se llaman tendencias, ¿no? Las tendencias muy pequeñas no sabemos en qué momento se vuelven prácticas generales. Así que es como, si es una invitación a mirar, esa es una manera de mirar. Y otra manera de mirar, que también la podemos ver, es qué cosa que
funciona en otro espacio, en otro dominio, podría funcionar en mi dominio. O sea, en mi dominio, en mi trabajo, por ejemplo, tengo que mirar lo que pasa en mi dominio, en mi dominio laboral, por ejemplo, generalmente está muy acotado por nuestros paradigmas. O sea, mi paradigma es las cosas se hacen así. Las cosas se hacen de esta manera en mi mundo, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Hay una ley, una estadística que dice que las personas que han ganado mucho dinero, ¿sí?, son personas que han estado en al menos 7 negocios. Estaba contándome, mira, 7 decía. 7. Han estado en 7 negocios, ¿no? Han pasado por 7 negocios. ¿Y eso qué les ha permitido, no? Les ha permitido tener paradigmas de distintos negocios. Entonces, cuando yo me dedico a un negocio, ¿no?, tengo adentro de mi cabeza las formas de pensar y las formas de ver el mundo de 7 lugares diferentes. Entonces tengo respuestas distintas, ¿no? Entonces la otra manera de mirar la reinvención es decir, bueno, ¿qué cosa de otro mundo? Cuando digo otro mundo me refiero a otro espacio, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, acá tengo un amigo que hace construcción, Don Falú. Entonces, en el ámbito de la construcción, ¿no?, ¿qué cosa de otro espacio me serviría acá? Aunque no sea el paradigma de la construcción, pero yo tengo que mirar cosas que se hacen en otro dominio para traerlas a mi dominio, ¿sí? Eso se llama como una apropiación cruzada. Cuando hago apropiaciones cruzadas es como traslado formas de hacer las cosas de un dominio a otro que generalmente la persona que está en un espacio no lo puede ver. O sea, la persona que está en este espacio no puede ver esta cosa. Entonces, por eso con Ángeles nos alejamos mucho de decir, no, yo hago coaching nada más. O no, yo hago solamente PNL. Nosotros hacemos todo lo que sirva para las personas. O sea, todo lo que a un ser humano le sirva, nosotros vamos a estar aprendiendo eso permanentemente. Entonces es muy distinto a decir yo hago una cosa a yo hago lo mejor para las personas a las cuales yo sirvo, ¿no? Las personas a las cuales les voy a dar valor. ¿Alguna cosa que te gustaría agregar? Sí, me gustaría agregar algo que es la condición para poder ponernos creativos, ¿sí? Y hay algo que yo he aprendido con esto del funcionamiento de la biología, de nuestro cuerpo, que es requisito y que es necesario que para poder estar en ese estado creativo, en ese estado de conexión con las ideas, como dice Dani, o de iluminación, donde yo pueda conectar una cosa con otra y ponerlo en práctica, es que necesito estar relajado, necesito estar en paz. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que me tengo que, de alguna manera, responsabilizar de mis preocupaciones, del estrés. Y nosotros con Dani cada vez vemos más que podemos resolver esos estreses, esos miedos, esas incertidumbres de las que veníamos hablando anteriormente, con un estado interno. Nosotros decimos que tenemos 2 maneras de resolver los quiebres, o afuera de nosotros o adentro de nosotros. Bienvenido cuando son las 2, pero lo que vemos que es lo que importa, ¿no? Esto que decía Dani hace rato de las creencias, como cuando yo cambio de creencias, me embarco en la transformación de las cosas, en la transformación de mi siendo, es porque puedo ver que la mayoría de las cosas que yo le tengo miedo, que yo tengo ese estrés, esa preocupación, cuando me doy cuenta que son inventos, ¿sí? Que no es más que nada que esa película que empiezo a pasar por mi cabeza todos los días, muchas veces, muchas horas al día, es lo que provoca ese estado de ansiedad, ese estado de estresante, y en ese estado no podemos estar creativos, porque cuando estamos en estrés, nuestro cerebro lo único que quiere es que el estrés desaparezca, se pone en alerta para ir a buscar todas las soluciones posibles a un estrés específico. Y cuando estamos en ese estado de alerta, tenemos un comportamiento que es de querer estar en soledad. Nos aislamos, nos ponemos reactivos, estamos a las defensivas, ¿sí? Estamos pensando que en cualquier momento nos van a atacar. Entonces ese estado no es el propicio para ese estado creativo y de conexión.
En cambio, el estado donde estamos relajados, no simplemente que necesitamos tener todos los problemas resueltos, no, sino este estado de suficiencia nos pone en desarrollo, es ahí donde el cerebro tiene espacio, tiene tiempo y energía para el desarrollo y la creatividad. Entonces, ese estado creativo es un estado también biológico, ¿sí? Nuestro cerebro está preparado para ser brillante, para crear. Nada más que no sabemos muchas veces propiciarle ese estado en el cuerpo para que funcione y tenga esas ideas brillantes, que todo lo podemos hacer, todos somos brillantes en eso. Tenemos una naturaleza creadora. Por eso hablamos de un estado de supervivencia, o podemos ponernos más creativos. O un estado de creatividad. Pero en el estrés es bastante dificultoso crear, digamos. Exactamente. Bueno. Muy bien. A mí me quedó bien claro, y por ahí sí voy a hacer como la síntesis de lo que escuché, pero brevísima. Pararnos en el juicio de la suficiencia para abrirnos a los nuevos aprendizajes y en un observador de este momento actual, mirando los quiebres que atraviesan a la comunidad, o sea, mirar dónde están las necesidades y tomar esto que decían prácticas marginales como una forma de cómo hacen las pequeñas comunidades para desarrollarse, y esto de ampliar la mirada en tener de una actividad que yo desarrollo diferentes puntos de vista, diferentes formas de hacer eso que yo también hago en otros lugares y en otras comunidades y en otras sociedades, para encontrar otras herramientas que me renueven o amplíen mi propuesta en esta reinvención, en la oferta que soy para el mundo hoy, sería algo así. Claro. Entonces, es lo que escuché, me paro en el juicio de soy suficiente para estar optimista que sí voy a poder a vencer los desafíos y estos nuevos desafíos que nos impone este tiempo, y desde ahí ampliar nuestra mirada para observar la realidad de nuestra comunidad, ver por dónde andan las necesidades y sobre de lo que sé hacer o en el aspecto que me quiero reinventar, mirar cómo hacen otros, conversar con cómo están en otras provincias, en otros países, trabajando en lo que yo hago para enriquecer mi propuesta. Totalmente de acuerdo, amiga. Buenísimo, qué buen resumen. Si te parece, si nos permitís como para ir cerrando el taller nosotros tenemos, como te contamos, nuestros grupos de aprendizaje continuo, así que a las personas que quieran, ¿no?, estar en el grupo ese de WhatsApp, nosotros estamos creando contenido, no sé, cada 2 o 3 días compartimos cierto contenido, así que el que quiera, los invitamos a que nos dejen su teléfono de WhatsApp en el chat, nos dejan el grupo de WhatsApp ahí para que los podamos incorporar, y seguramente mañana, pasado, más tardar, ya lo vamos a ir agregando. Así que el que quiera, nos deja el teléfono ahí, lo agregamos al grupo para seguir compartiendo talleres y contenido valioso de estos temas. ¿Les parece? ¿A quién le gustó? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Buenísimo. De 10, nos dejan el teléfono ahí en el chat y ya lo vamos a ir agregando. Y sobre todo, Mirna, agradecerte. Bueno, yo, Dani, te escucho. Yo quería agradecerle a ustedes, antes que cierren, por esta gran posibilidad de conversación, y a todos los que están viéndonos a través de la transmisión en vivo y a los que están a través de Zoom, recomendarles estos profes, estos master coach y Ángeles, que es un coach, bio coach, realmente son de absoluta confianza, gente por sobre todas las cosas muy humana,
y que es una inversión para uno mismo trabajar en la formación y en el desarrollo personal, así que estarían en excelentes manos, y invitarlos a sumarse con el grupo, con la escuela Coaching Salta, y que seguimos en contacto para poder seguir generando estas conversaciones y brindando a nuestra comunidad, acercando algo tan productivo y tan rico, porque nos sacarlos un poquito de este espacio que en un momento me decía Ángel, de esta crisis, como que pareciera ser que no vamos a poder, y esto de poder tener la mirada de que si nos paramos en el estado de suficiencia y en el de ser aprendices todos los días, seguramente vamos a poder reinventarnos y salir de este espacio todos más evolucionados, transformados, así que muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a vos, Mirna, por invitarnos, por proponernos, y estamos a disposición para eso, porque con Dani, yo digo que con Dani tenemos un pacto con la vida, que estamos comprometidísimos con agregar valor al desarrollo personal, es a lo que dedicamos, y lo queremos compartir, no queremos que quede con nosotros. Sí, sí, totalmente, totalmente. El desarrollo personal nos trae después todas las otras cosas que queremos. Salud, dinero, relaciones, pero primero no tiene ninguna lógica ocuparme del afuera si no me ocupo del adentro primero. Así que gracias Mirna, Gracias, Mirna. gracias a todos por acompañarnos, gracias Ángeles, Gracias, Dani. y bueno, ya vamos a estar organizando otro vivo para allá, para la gente linda de Termas. De Termas, saludos para la ciudad y feliz cumpleaños para todos. Prontamente estaremos en las aguas de Termas. ¡Ay, Eso, sí, sí. Así como está esperando. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, adiós.